Hola a todos, bienvenidos. Esto es Para Hombres y estamos muy contentos porque tendremos una conversación con Fernando Fuentes demasiado relevante para todos. Yo creo que no solo para los hombres, aún para las mujeres, la conversación del día de hoy es demasiado valiosa. Así es que bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, muy contento de poder estar una vez más en este programa para los hombres que esperamos todos los que lo vean les pueda ser de ayuda y de mucha bendición. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que posiblemente muchos hombres viven y es trabajar hasta el agotamiento y aún así sentir que no alcanza para darle a la familia lo que uno quisiera. Una casa más grande, mejores vacaciones, mejores colegios, mejores marcas de ropa o simplemente más de lo que hoy ya tienen. ¿Qué más se puede hacer si están trabajando hasta el límite y aún así parece que el dinero nunca es suficiente? Entonces, este es un tema demasiado relevante y Fer, quisiéramos saber qué dice Dios acerca de esto y qué consejo le das a los hombres para enfrentar este sentir. Bueno, todos los hombres que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y eso nos convierte en hijos de Dios, tenemos a Dios como Padre y Dios es un buen Padre y Dios es proveedor y Dios no es alguien que incumpla sus responsabilidades. Entonces Él se ha responsabilizado de nosotros. Una de las promesas que tenemos de parte de Dios para los hombres, cuando sentimos, como tú dices, que no alcanza, que nos falta un poco más, y todos los hombres hemos pasado por esa línea, todos los hombres hemos pasado por ese camino. Bueno, Hebreos capítulo 13, verso 5, hay una instrucción y una promesa. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, la promesa es que Dios no nos va a desamparar y que no nos va a dejar. Que cada día de nuestra vida tendremos el sustento que necesitamos si en nuestro corazón como verdaderos hombres, pues tenemos la intención, la decisión de ser buenos proveedores para nuestra casa. Ahora, aquí me encanta porque Dios dice, hey, tranquilo, no te afanes con el dinero. Sabemos que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y así que dice que no queramos más dinero por avaricia. Ahora dice, contentos con lo que tienen ahora. ¿Qué significa? Dos cosas. Número uno, significa que lo que tenemos ahora no es lo que siempre vamos a tener. Dios está diciendo que vamos para arriba, que podemos crecer. De hecho, la Biblia, si leemos todas las historias de la Biblia, prácticamente todos los héroes que vemos en Hebreos fueron personajes que empezaron de una manera muy sencilla, hablando de su vida económica, y vemos cómo Dios les prosperó. Es impresionante ver cómo Dios prosperó a Abraham, y antes de Abraham ser próspero, Dios le dijo, te voy a bendecir con abundancia, y lo hizo, y con las generaciones de Abraham, y no nos podemos detener en cada historia de la Biblia, pero sí podemos saber que cada historia de la Biblia habla de historia de hombres exitosos en cuanto a sus bienes, en cuanto a los ingresos. Entonces dice, tienes que caminar sin avaricia, sabiendo que lo que tienes ahora no es lo que vas a tener. Pero la palabra clave aquí es contentos con lo que tienes ahora. Yo quiero decir que esta es una verdad. Estar contentos es estar agradecidos. Y si no podemos estar contentos con lo que tenemos ahora, no vas a ser contento aunque tuvieras el doble, el triple, aunque te sacaras la lotería 10 veces, no estarías contento. Entonces tenemos que desarrollar la capacidad que con lo que tenemos ahora, ser felices. ¿Qué significa? Nuestra felicidad no depende del dinero que tenemos. Nuestra felicidad no depende del sustento que tenemos, del dinero que producimos en el trabajo, del sueldo que tenemos nosotros en esa empresa. De eso no depende nuestra felicidad. Nuestro contentamiento está en Dios, en saber que Él es nuestro proveedor. Y cuando nosotros estamos contentos al estar agradecidos, es algo que yo siempre he enseñado en la iglesia como pastor que soy, y se lo he enseñado a mi familia desde siempre, es Dios no le da más al necesitado. Dios le da más al agradecido. Y estar contento es gratitud. Y me viene a la mente en nuestra infancia, ¿verdad? Porque, bueno, para los que no sepan todavía, Fernando es mi hermano, ¿verdad?
Entonces, a lo largo de la vida, Fer, pues yo recuerdo diferentes momentos, diferentes etapas en las que crecimos. En un tiempo estuvimos en algunos de los mejores colegios ahí en Torreón, Coahuila, ¿verdad? Y después nos cambiamos de ciudad y nos fuimos a la ciudad de Tijuana y nos tocó entrar literalmente a unas de las escuelas quizás más humildes que yo había conocido. Sin embargo, yo recuerdo cuán felices fuimos en esa etapa también. Y esto me hace pensar, Fer, lo que estás diciendo, o sea, Dios no le provee al necesitado, sino Dios le provee al agradecido, porque en ningún momento yo sentí por parte de mi mamá, que en ese momento es la que más cuidaba de nosotros, nunca sentí en ella que promovió en nosotros el, ay, pobrecitos, ay, te falta todo, ¿verdad? Al contrario, salíamos y ella nos daba la bendición y oraba con nosotros y nos decía la palabra de Dios y qué tiempos tan felices son esos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a vivir con alegría dentro de lo que sí tenemos? Porque parte del agotamiento muchas veces, Fer, no solo viene del trabajo, sino de tratar de sostener un nivel de vida que realmente está por encima de lo que tenemos y luego tristemente a veces les comunicamos a nuestras familias un sentir de que qué miserables somos, pobres de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para realmente vivir dentro de lo que tenemos con alegría? Bueno, mucho cuidado con lo último que estabas mencionando. Todos debemos tener cuidado con eso. Cuando dices que empezamos a confesar con nuestra boca que somos pobres, que somos necesitados, porque la Biblia dice que nuestra boca tiene poder. Entonces, lo que nosotros vamos confesando es el camino que vamos trazando y es el camino que tarde o temprano vamos a caminar. Entonces, siempre tenemos nosotros que, por el contrario, bendecir lo que somos y bendecir lo que tenemos. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, dice que tomó esos panes y esos peces en sus manos y los bendijo. Mientras un discípulo había dicho, no, hombre, pero esto no es nada para tanto, no va a alcanzar. Jesús dijo, tráigalo, póngalo en mi mano. Dice que le dio gracias a Dios. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros es siempre bendecir lo que Dios nos haya dado. Ahora, un consejo muy práctico que está en la Biblia, que está en Lucas capítulo 14, verso 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que como hombres somos administradores. A veces no es que nos falte el dinero, a veces es que somos malos administradores. Queremos vivir adelante de la raya donde los ingresos que tenemos por el momento no nos alcanzan. Una persona que vive adelante de esa línea es una persona que tarde o temprano va a acabar en la ruina. Ahora, hay gente que es experta, equilibrista, que vive exactamente en la raya, que significa que lo que recibe es lo que gasta. Bueno, ese es un gran peligro porque un equilibrista que tiene la capacidad de hacer equilibrio en una cuerdita arriba de un montón de edificios, tarde o temprano un mal cálculo lo va a hacer caer. Tarde o temprano llega una adversidad, llega una enfermedad y entonces eso le echa para atrás y lo deja en la ruina. ¿Qué es lo mejor? Dar un paso hacia atrás. Dar un paso hacia atrás no es caer en la miseria, es hacer un presupuesto real, inteligente, que nosotros como hombres responsables podamos contar el dinero que tenemos y decir, ok, nos alcanza para vivir de esta manera, en esta casa, nos alcanza para que nuestros hijos estudien en esta escuela, nos alcanza para que nuestros tiempos de recreo, de vacaciones, estas sean nuestras vacaciones, nos alcanza para usar este tipo de ropa por este momento. No decimos que siempre va a ser así porque, bueno, dice el pasaje que leímos anteriormente, es lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora lo agradecemos. Y una manera también de gratitud a Dios, aparte del contentamiento, es el administrar bien lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser buenos administradores con lo que tenemos ahorita y nos vamos a dar cuenta que nos va a alcanzar. Quiero volver a decir algo parecido a lo que dije en el primer pasaje. Si no administramos bien lo que tenemos ahorita, aunque tuviéramos el doble o el triple o 10 o 20 veces más, tampoco nos iba a alcanzar porque el problema no fue el ingreso, el problema fue la falta de administración sabia. Claro, y creo, Fer, sin duda que aquí es donde entra también el liderazgo de los hombres en el hogar, porque quizás muchas veces al sentir esa presión de quiero darle más a mi familia, pues entonces dicen voy a trabajar más.
y más y más y más, ¿verdad? Y entonces no ves a tu familia, nunca pasas tiempo de calidad con ellos y haces del dinero pues el centro de la vida, pero un cambio bien liberador sin duda es cuando nosotros aprendemos a adaptarnos, como estás diciendo, a lo que tenemos, y eso no significa que están los hombres fallando como proveedores, pero sí se necesita, yo creo, Fer, y háblanos un poco de esto, de tomar el liderazgo en esto, el decir, es lo que tenemos, como estás diciendo tú, por ahora, pero voy a dirigir a mi familia para estar contentos con lo que sí tenemos. Entonces, este cambio tan liberador que los hombres necesitan hacer, ¿cuál sería un cambio inmediato que ellos podrían hacer para dirigir a sus familias en este punto? Bueno, este programa se llama Esto es para hombres, pero yo sé que algunas mujeres nos están acompañando y están asomadas por ahí. Si alguna de estas mujeres sabias que edifican su casa también nos están escuchando, mujeres, no presionen a sus maridos de más. Llega un momento en que la mujer a veces vive como si el dinero, las posesiones, es lo que da la felicidad. Y ahora ya hablando a los hombres, alguien nos enseñó en esta vida para convertirnos en esclavo que el dinero nos da estatus, que tener más dinero nos hace más importantes. Muchos hasta piensan que el dinero nos hace más guapos, que nos hace bonitos, ¿verdad? Que nos hace personas que nos van a abrir la puerta, y no es así en el reino de los cielos. En la sociedad sí, como te ven te tratan, y en el carro que llegues es el valor que tienes, y si queremos meternos en la corriente del mundo, lo único que vamos a tener es cargas innecesarias. El verdadero valor que tiene un hombre, como tú dices, Vero, es ejercer un liderazgo. Y cuando uno hace un presupuesto, lo tiene que hacer no escondido en el cuarto contando el dinero, sino lo tiene que hacer con la familia, sentándolos y diciéndoles: familia, esto es lo que somos, esto es no lo que tenemos, esto es lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Esto es lo que Dios nos ha dado, esta es la provisión de Dios, así que la vamos a administrar bien, y esta es la administración, y les pido que todos seamos conscientes de lo que tenemos. Confíen en mí, que voy a tratar de ser lo más justo en poder repartir las cosas conforme las necesidades de este hogar. Obviamente, previamente oramos al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la sabiduría para poder hacer la administración, y después de ahí seguir adelante. Y yo creo que nuestra familia lo entiende, nuestros hijos lo entienden cuando los hacemos parte de. El problema es que también en ocasiones simplemente nosotros hacemos las cosas sin abrirlo a nuestra casa. La provisión que llega a nuestras manos no es nuestra, es de nuestra casa, es de nuestra esposa, es de nuestros hijos, y tenemos que explicarles cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos administrando el dinero, y tenemos que explicarles por qué lo estamos repartiendo de la manera como lo estamos repartiendo. Y después de ahí, pues sí, pedirles que se ajusten a nuestro liderazgo como administradores que son. Y yo creo que es fundamental una de las cosas que mencionaste, Fer, y es el hecho de reconocer que lo que tenemos viene de Dios, porque cuando el hombre se siente como el proveedor sin reconocer que realmente es Dios a través del hombre el que da la provisión, pues ahí viene una carga imposible de llevar. Pero como dices tú, cuando uno dice, esto es lo que Dios nos dio, pues entonces ahí cambia la mentalidad, porque uno le da una honra a Dios, y cuando los hombres pueden vivir con ese contentamiento, con esa claridad, los hijos, la familia claramente puede seguir esa dirección. Mira, yo lo digo de esta manera siempre, y lo menciono aquí en casa y lo menciono en la iglesia. Fórmate en el lugar de la fila que te corresponde. Siempre en este mundo va a haber alguien que tenga más que tú, y siempre en este mundo va a haber alguien que tenga menos que tú. Ahora, dice la Biblia, Proverbios capítulo 14, verso 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto significa que en cada área de nuestra vida, los que somos justos, justificados, hijos de Dios, vamos en aumento. Voy a más, Dios me lleva para más. ¿Y por qué de repente no voy para más? Bueno, si efectivamente somos hijos de Dios, algo que tenemos que aprender, mis amados, es a honrar al Señor. Una de las cosas que como hombres batallamos mucho es honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de todos los frutos, y después viene el resultado: serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares, tu despensa va a rebosar de vino,
de aceite, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, pruébenme en esto, les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Hay hombres que pretenden ser cristianos, pretenden no honrar a Dios y pretenden que Dios les prospere. No funciona así. Si ya entramos en el camino de Dios, entramos en los principios divinos de Dios, que nos hablan de la santidad, que nos hablan cómo tratar a la esposa, que nos hablan cómo tenemos que vivir en general, y entre ellos nos habla cómo manejar nuestro dinero. Parte básica de nuestra administración debe ser honrar al Señor con nuestros bienes. Si nosotros lo hacemos, podemos voltear al Señor y decirle: Padre, te pido que me des mi sustento, porque dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Entonces, este es uno de los principios. Otra de las situaciones que podemos hacer para prosperar es que tenemos que trabajar honestamente. Dios no va a prosperar la tranza. Si en algo tú estás robando, te estás pasando de vivo, le estás robando al patrón, le estás robando al cliente, estás siendo deshonesto en alguna forma, no vas a poder prosperar de parte de Dios. Esa es la realidad. En este mundo, sin la ayuda de Dios, sí se puede prosperar de esa manera, pero esa prosperidad tarde o temprano te va a traer destrucción. Vas a cosechar lo que hayas sembrado. Así que trabaja muy honestamente. Y número 3, aunque ya lo mencioné, tenemos que hacer presupuesto, pero yo quiero dar un mensaje muy particular. Aquellos hombres que no tienen un empleo con un sueldo fijo, aquellos que ejercen su profesión de una manera particular, aquellos que tienen su negocio, que tienen su emprendimiento. Mis amados, el negocio no tiene palabra de honor. Así que tú tienes que ser doblemente cuidadoso con tu administración. Que una semana te vaya bien, que tengas una racha de un mes que te vaya bien, no significa que así va a ser todo el año. Entonces tú tienes que aprender a ser más prudente, a desarrollar una sabiduría aún mayor para poder administrar bien el dinero, porque, insisto, cuando tú eres una persona que tienes un negocio particular, el negocio va a fluctuar siempre. ¿Va a ir en crecimiento como hijo de Dios que eres? Sí, pero los negocios cambian. Entonces va subiendo y después de repente tiene un bajón y de repente vuelve a subir. Tienes que hacer un presupuesto como si tu ingreso fuera a ser relativamente bajo para que siempre te alcance. Entonces, estos son consejos prácticos y muchos otros que podrás encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque Dios no tiene hijos miserables, Dios no tiene hijos necesitados, Dios no tiene hijos abandonados, Dios tiene hijos a los cuales les suple día a día su necesidad. El pan nuestro de cada día Dios lo suple, pero también Dios tiene hijos prósperos y vas a prosperar si caminas tomado de la mano de Dios. Y cómo es tan interesante pensar que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces sería ilógico pensar, bueno, los que tienen mucho son los que pueden ser prósperos, los que tienen poco no pueden prosperar. No, Dios no hace acepción de personas. En diferentes temporadas de la vida tendremos mucho, tendremos poco, pero siempre seremos prósperos porque la prosperidad y la estabilidad viene de Dios. Aquí, en lo que estabas mencionando hace un momento de aprender a administrar el dinero, o sea, creo que tiene que cambiar como en la mente un botón, yo digo así, ¿verdad? De ver al dinero como un siervo y no ver al dinero como un amo, porque a veces uno deja que el dinero sea el que le dirija la vida, pero no puede ser así, tú lo estás diciendo, es decir, toma las riendas tú del dinero que Dios te da, ¿verdad?, para administrar, y dirígelo tú con la sabiduría que Dios te da para que puedas entonces avanzar y tener estabilidad en tu vida. Así es que son consejos demasiado prácticos, Fer. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿tienes algún recuerdo de algún momento en tu vida donde quizás sentías, ahorita estamos pasándola quizás con este presupuesto bajo, pero qué felices somos? ¿Tienes algún recuerdo de tu vida así? Ojalá que nadie me lo tome mal, lo que voy a decir, porque no estamos en este tipo de programas como para tratar de alabar nuestras vidas, pero creo que una de las cualidades que Dios me ayudó en su infinita gracia y con la ayuda del Espíritu Santo desde muy joven, desde que empecé a servir a Dios, a trabajar, y se lo estaba comentando ayer a mi esposa, es que Dios siempre me dio contentamiento. Yo fui muy feliz. O sea, yo empecé a trabajar en un pueblo de Veracruz llamado Álamo, y yo lo recuerdo, y eran momentos cuando estaba yo recién casado. Vivimos de una manera muy sencilla.
Hubo una ocasión que un huracán nos tumbó el techo de la casa y tuvimos que vivir sin techo de nuestra casa porque era de lámina el techo, como unos 3 meses antes de poder comprar las láminas y volverlos a poner. Y Dios siempre puso en mí contentamiento, y glorifico a Dios por mi esposa que estaba tomada de mi mano, y éramos muy felices, muy felices. Y el sustento que Dios ponía en mi mano me hacía sentir muy bien. Después empezamos a caminar en la vida y tuvimos rachas muy buenas, y de repente, como estábamos dando ahorita el consejo, de repente tuvimos bajones. Estamos preparados. Pablo dijo: he aprendido a vivir con mucho y con poco. Sé comer en banquetas y sé comer en banquetes, ¿verdad? Todo le hacemos, nos adaptamos a toda época, a todo presupuesto, porque hay ocasiones en que puedes comer muy fino, pero hay ocasiones en que vas a tener que comer pues solamente unos huevitos revueltos con chorizo, con unos frijolitos recién hechos, unas tortillitas de harina, una coca bien fría, y te la tomarás y dirás: bendito sea el nombre de Jehová. O sea, Dios es bien bueno. Aquí la clave es el poder disfrutar. Tú dijiste algo muy importante. El dinero es un pésimo amo, te va a destruir, pero el dinero es un excelente siervo. Y me quedo con esta frase que tú dijiste: que nunca se te olvide que el dinero está para servirte. Tú no estás para servir al dinero, y el dinero sí alcanza, mis amados. Solamente hay que ser buenos administradores con la luz de Dios, de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Así es que si hoy estás tú pasando, hombre, que nos escuchas, por una situación así donde estás trabajando sin parar, estás literalmente agotado y aún así ves que las cosas no están funcionando, no se trata de que busques un trabajo más y otro más y otro más, se trata de que aprendamos a vivir a la manera de Dios, que recibamos lo que Dios nos da y aprendamos a administrarlo, mientras Dios nos lleva a una temporada diferente que llegará también. Y si aprendemos a estar contentos hoy, aprenderemos a estar contentos en cualquier circunstancia, como lo acabas de decir en el verso de Pablo. Así es que, Fer, dirígete a los hombres con una palabra final y también con una oración. Hombres, este va a ser un buen año, vas a ver. Acércate a Dios, aférrate a Dios, es tu papá y desea lo mejor para ti. Hazlo sentirlo orgulloso a tu papá, con una buena actitud, luchando con la vida, siendo un buen administrador, no solo de tu dinero, siendo un buen administrador en tu casa, de tu matrimonio, de tu familia, de la convivencia que tienen. Busca a Dios, ve a la iglesia, honra a Dios, y vas a ver cómo cuando termine este año nos vamos a dar cuenta que Dios siempre nos da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, porque Dios es bueno. Déjame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de estos hombres que nos están escuchando. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice su salud, y como dice tu palabra, que todo lo que ellos hagan prospere. Declaro una etapa de prosperidad en sus trabajos, en sus negocios. Declaro sabiduría como administradores y declaro que desarrollan una alta capacidad para disfrutar lo que tú les has dado. Que tengan un corazón agradecido, Señor, y que cuenten con tu favor y misericordia. Ábreles nuevas puertas, dales favor y gracia delante de ti y delante de los hombres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es que ahí está, Dios está a tu favor, hombre que nos escuchas, y hoy ya tienes lo suficiente para ser feliz, y Dios siempre tendrá mucho más para ti. Así es que gracias por conectarte y gracias, Fer, por acompañarnos. Esto es Para Hombres. Como siempre, un placer, Vero. Saludos, hombres. Nos vemos. Bye, bye.